Bienvenido a Punch. En este episodio encontrarás una fascinante plática con una gran personalidad, quien por medio de su historia nos inspirará a volvernos imparables. En Punch hablamos de negocios, finanzas, emprendimiento y desarrollo personal, con personas que tienen trayectorias extraordinarias, quienes nos comparten sus aprendizajes, herramientas y mentalidad para que puedas aplicarlo en tu vida y en tu negocio hoy mismo. Antes de empezar, suscríbete para que puedas ver todo el contenido que tenemos preparado para ti. Prepárate para aprender y disfrutar. Esto es Punch y yo soy Elio Mizrahi. ¿Qué onda, Puncher? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio nuevo de Punch. Hoy tenemos un episodio con una emprendedora que conozco, admiro y me encanta que hoy esté en Punch para conocer más de ella, su trayectoria y su negocio. Karen González, ¿cómo estás? Bienvenida a Punch. Bien, muchas gracias, Elio. Muchas gracias por invitarme. Me da mucho gusto estar aquí. Karen González es una emprendedora que ha transformado la forma en la que las personas viven y usan el wellness y el fitness en México. Estudió negocios internacionales en el Tecnológico de Monterrey y desde muy temprano encontró una de sus grandes pasiones, el ejercicio y el bienestar. Eso la llevó a cofundar y operar un estudio de yoga en Puebla, donde además de ser instructora, vivió de primera mano lo que implica construir y mantener un negocio dentro de la industria. Esa experiencia fue clave para detectar una oportunidad y fundar FitPass, una plataforma que permite acceder a más de 4,000 estudios y gimnasios con una sola membresía, resolviendo tanto la necesidad de variedad de usuario como el reto de ocupación de los estudios. Hoy, FitPass genera decenas de miles de visitas mensuales, estudios aliados, cuenta con una comunidad sólida de usuarios activos y presencia en múltiples ciudades, consolidándose como uno de los principales players de fitness en el ecosistema de Latinoamérica. Karen es un claro ejemplo de cómo emprender en una industria que conoces, vives de primera mano y por supuesto te apasiona. Pues Karen, bienvenida a Punch, gracias por estar aquí, qué padre poder conocer más de ti y de todo lo que han logrado con FitPass. Muchísimas gracias, me va a dar mucho gusto compartirte. Buenísimo, y como siempre en todos los episodios, tenemos esta sección de preguntas llamada las 5D. Son 5 preguntas rápidas, cortas, aleatorias, lo primero que te llega a la mente, ¿va? Vale. Karen no es Karen, sin... Su café. Lo primero que haces al despertar... Tomar café. Tu método de ejercicio favorito... Yoga. Tu estudio favorito de FitPass... Atma Yoga. Un hábito que te gustaría cambiar... Tomar tanto café. Buenísimo. Hay que encontrar algo para suplir Muy eso. cafetera. Exacto. Karen, para empezar a conocerte, el eslogan dentro de FitPass es haz que suceda. Entonces, esto me encanta porque ¿cómo lo vives tú en tu día a día? ¿Cómo pues, lo vives tanto en el negocio como en tu vida personal? ¿Y qué importancia tiene esta frase en tu trayectoria? Sí, la verdad me encanta porque haz que suceda vive más allá, que tú, como tú dices, vive más allá que ser un eslogan de FitPass. Haz que suceda salió justo de Lisa, que es la founder y yo co-founder de FitPass, que siempre decíamos que está muy en nosotros hacer que las cosas pasen. ¿Qué quiere decir? Hay mucha gente que tiene ideas. Entonces hay gente que siempre me dice como, oye, yo tengo esta idea y tampoco se la quiero contar a alguien porque qué tal si me ganan la idea. Y yo no, o sea, todo el mundo puede tener ideas y pueden tener la misma idea y puede ser muy buena idea. Pero si no haces que pase, no vas a tener la idea millonaria, porque todavía mucha gente después de que empezamos FitPass nos llegó a escribir, oye, yo tengo la misma idea, estoy empezando esto en Querétaro, estoy empezando esto en Puebla. Había uno grande tipo FitPass también más o menos al año que empezamos nosotros en Chihuahua y nos escribían, oye, tenemos la misma idea, hay que ver si nos juntamos o algo, ¿no? Entonces creo que es la forma en la que haces que las cosas pasen y haces que las cosas pasen además bien, que hace que las cosas tengan éxito. Entonces, yo siento que puedes ser la persona más inteligente, puedes ser la persona más capaz, pero si no haces que las cosas pasen, realmente no tienes nada. A mí, mi maestro gurú de yoga dice algo como, no importa que tengas la piscina más grande de Beverly Hills si no sabes nadar. Entonces, eso es un poco el haz que suceda. O sea, no importa todo lo que yo tenga, sino que las cosas se muevan y pasen. Y siento que algo importante de mi mundo en general es, yo siempre hago que si me comprometo a hacer algo, se logra. De repente el resultado no es el que yo quiero, pero lo hice. Entonces, esa espinita de haberlo hecho, ya me la quité. Y si sí me salió, pues qué bien. Entonces, un poco eso es lo que hacemos en FitPass. En general, en la cultura de FitPass está muy eso, que tenemos una idea y hacemos que pase. A lo mejor no nos funcionó, no pasa nada, tache, lo que sigue. Pero sí nos comprometemos a que una idea siempre se desarrolla hasta el final.
Me encanta porque esta capacidad de ejecutar sin duda genera resultados, ¿no? A lo mejor y no va a ser el resultado esperado, pero algún resultado por ejecutar seguro vas a tener. Exactamente, o sea, exacto, o sea, lo pusiste en un resumen perfecto. O sea, si ejecutas vas a tener un resultado. Y si no es el que tú esperabas, aprendiste. Y si es el que esperabas, pues qué bien. Entonces se trata de hacer que las cosas pasen y ejecutar para que aprendas y te muevas, nada más de donde estás. A mí mucha gente que me da ideas de negocio, oye, quiero hacer este negocio, y le digo, ejecútalo, porque a medida que lo ejecutes, te vas a dar cuenta si es viable, si vas por el camino correcto, si no vas a tener que pivotear, vas a tener que cambiar unas cosas, pero seguro el mismo camino, a medida que vas ejecutando, te va a llevar al lugar correcto si lo haces de la forma correcta. Exactamente, porque eso sí te da pie a que me puedo pasar 10 años pensando en la idea hasta que la tenga perfecta y ya pasó. La tendencia, y más en fitness, la tendencia ya pasó. Si tú querías poner un estudio de, justo hablábamos de bici, hace 10 años era una muy buena idea, ahorita no lo sé. Entonces ya se te pasó el tiempo. Necesitas ejecutar ahorita y después pivotear y después cambiar y después escuchar al mercado. Cambia muy rápido. Y bueno, para empezar a conocerte, ahorita nos vamos a meter a full a la historia de FitPass, a la industria del fitness, pero antes quiero conocer a Karen. Entonces, desde niña has contado muy enfocada en deporte, ballet, fútbol. Cuéntame un poco cómo eras de niña, cómo se vivía tus rutinas, tus hábitos desde esa etapa. Mira, nosotros somos 5 hermanas, contándome a mí. Entonces, pues imagínate, mi papá trabaja, siempre ha trabajado, ha sido el proveedor, entonces mi mamá es la que nos cuidaba. Y pues ella justo dice, yo no sé cómo entretener a 5 niñas después de la escuela. Entonces lo más fácil para entretenernos era llevarnos a clases de todo. Entonces tomamos ballet, taekwondo, natación, o sea, aparte me acuerdo que íbamos al ballet y luego al taekwondo. Entonces pasar de, ya sabes, tutú y puntas a golpear a contradictorio, pero mi mamá decía, pues se van a cansar y luego entonces, su forma de, pues sí, un poco entretenernos, ponernos a hacer algo era hacer deporte. Entonces nuestra vida giró mucho alrededor de hacer deporte. Entonces siento que si desde niño te acostumbras a hacer ejercicio, pues ya es parte de tu vida hacerlo. Como que ya me hace falta si no lo hago, que es un poco complementando la pregunta de hace rato del café y el ejercicio. Genuinamente si no me muevo durante el día, no me siento completamente bien. Sé que puede haber, a lo mejor ser exagerado, pero está tanto en mí pero es porque siento que desde niña esa era mi forma de entretenerme, hacer ejercicio. O si no, pues jugábamos béisbol, básquetbol, voleibol, y pues ya hacíamos un equipo. ¿Estás de acuerdo? Éramos 5 más mi mamá. O sea, ya hacías 3 contra 3. O sea, estaba perfecto. Estaba perfecto. Entonces, así era más o menos. O sea, vivir y crecer con 4 hermanas, mi mamá, muy presente, una mamá muy presente. Más, eso es un poco lo que nos inculcaron de niños. El ejercicio es básico para tener una vida saludable. Y obviamente también mucho una vida saludable, más allá del ejercicio, si nos alimentábamos bastante bien. Entonces también siento que eso se queda y yo siento que parte del éxito de una persona, cuando me preguntan es si tener una vida saludable, porque eso te hace que más aspectos de tu vida estén bien. ¿Por qué? Porque si tienes una vida saludable probablemente eres una persona sana y una persona sana se puede desarrollar mejor en otros aspectos de su vida que una persona enferma, ¿no? Me encanta. Y con esto en mente, ¿cómo conoces la yoga, no? Porque te empiezas a clavar mucho en la yoga, abres tu estudio de yoga. Entonces, ¿cómo conoces la yoga? Sí, fíjate que empezamos a hacer este hot yoga, que ahora ya es hot yoga en general porque ya hay muchas disciplinas dentro del hot yoga, pero empezamos haciendo Bikram yoga, que es un yoga que era muy estructurado. Una clase de 90 minutos en un salón que se calienta a 42 grados de calor con 90% de humedad. O sea, era una fórmula perfecta, ¿no? Y eran 90 minutos haciendo las mismas posturas todos los días. O sea, es una serie como ya hecha y no te puedes salir de esa serie. Entonces, el primer estudio de Bikram Yoga se puso a 3 calles de casa de mis papás. Y entonces, pues los vecinos, pues vamos a este estudio que es con calor y entonces no sé qué. Y mi mamá fue primero y luego nos llevó a todas. Y ya estábamos un poco más grandes. Ya no eres niño que te obligan a ir al pilates, pero al ballet, sino ya estábamos un poco más grandes. Y nos llevaron a todas. A 3 de mis hermanas nos gustó, a 2 dijeron como que no es lo mío y se fueron. Entonces ahí conocimos yoga en general, no tenía ningún otro approach a la yoga más que ese. Y nos encantó, me enamoró, fue un reto enorme. Yo me acuerdo que yo tenía 18 años y la universidad ya era en la tarde, entonces iba en la mañana, pero a clase de 11 de la mañana.
ya sé, de señora, ¿no? Entonces iba y entonces yo veía señoras de 40, 50 en ese entonces haciendo unas posturas increíbles y yo decía, yo muriéndome en la clase, ¿no? Con el calor y todo, yo decía, ¿cómo esta señora puede hacer estos movimientos y yo no? Entonces empezó un poco como, claro que puedo, y de ahí empecé a ver los beneficios de practicar yoga. O sea, vivir un poco estresado me ayudó a bajar mis niveles de estrés, me ayudó a tener un cuerpo más tonificado todavía, un cuerpo más sano. Por ejemplo, yo jugaba fútbol y ya me dolía la rodilla, pero tenía 18 años, entonces es como, ¿cómo de 18 años te puede doler la rodilla? Entonces empecé a ver beneficios de ese estilo a muy corta edad y yo dije, esto es algo que puedes hacer toda la vida. Jugar fútbol, al futbolista se le acaba la carrera a los 40. Digo, Memo Ochoa está en la selección y tiene 40, ¿no? Pero ya es grande, o sea, ya sí, eres... hay un futuro más Exacto, allá. Entonces algo que puedes hacer toda tu vida es yoga. Entonces dije, esto es lo mío. Entonces nos encantó tanto que decidimos poner un estudio de yoga. Mi hermana, yo y la que me sigue, que nos llevamos 1 año y medio, estamos muy pegadas, y decidimos abrir el estudio. Pero todo nació a raíz de, me encanta hacer yoga y me encantan los beneficios que tengo y me encantaría dar clases. Entonces de ahí nació la idea y se plantó la semillita. Más de eso no teníamos idea. Que eso ahorita lo vamos a platicar en la industria de fitness, pero creo que la mayoría de los estudios que nacen todos los días es como el mismo driver, ¿no? Me encanta la disciplina, no hay algo cerca de mí, a lo mejor no es la mejor calidad y yo le puedo aumentar algo de calidad, conozco la industria y quiero dar clases, ¿no? Que se repite mucho. Siento que esa es como la espinita de todos. Me encanta esto, me encantan los beneficios que tengo y creo que lo puedo hacer mejor. Me encanta. Y a ver, entonces, para empezar a conocer un poco más, decides emprender con ese estudio de yoga. Tú ahí tenías 21, 22 años. 22. ¿Cómo te fue con la operación? ¿Qué retos se enfrentaron? ¿Cómo les fue con el estudio? Sí, Valeria todavía estaba en la universidad y yo me estaba por graduar de la universidad. Entonces, pues sí fue un poco, pues entre las dos vamos a sacar la casta por esto. Y al principio, lo que uno, o sea, está muy bonito el Instagram y la foto de tengo mi estudio y todo, pero cuando abres el estudio, pues sí no tienes dinero para pagarle una nómina y tener 3 personas en el staff, 3 personas en ventas, 4 personas en marketing. Digo, si lo tienes, que bien, ¿no? Pero no es 2, 3 personas en el estudio. Realmente, si quieres que funcione, si necesitas un staff de 10 personas, bajita la mano. Entonces, Valeria y yo hacíamos todo. O sea, mi mamá también nos ayudó mucho al principio, pero hacíamos todo en el sentido de, yo daba la clase, yo abría el estudio, yo cobraba, ¿no? Entonces, yo abría el estudio, cobraba, me metía a dar la clase, salía, ¿no? A seguir cobrando, lo que sea, era el staff para la siguiente clase. Era el ballet, o sea, literal es como, ay, alguien me está estorbando atrás. Entonces ahí no dejaron la llave de no sé quién, o sea, y entonces, bueno, ya dábamos la clase. Eso era mi mañana. Y luego era, pues, ponerte a ver mails, ver cómo pautar. En ese entonces, pues, fue en 2011. Literal imprimimos flyers y era como pues un flyer, diseñar el flyer, imprimirlo, repartirlo, poner pósters en restaurantes de comida saludable, porque pues básicamente más o menos uno pensaría que ahí está su mercado, en el café de la esquina, hacer convenios con escuelas en mi rato libre y luego otra vez en la tarde ponerme el gorrito de maestra y otra vez dar clases. No vino la persona en la limpieza, entonces pues uno tiene que literal barrer, trapear para mañana. Entonces, y levantarte 5 de la mañana, porque la primera clase es 6 de la mañana, 6:30 en ese entonces. Entonces, pues sí, te vuelves, deja de ser algo como elegante, no sé, como fancy, así de, ay, tengo mi estudio de yoga, a ser, pues, que tu día y tu vida gira alrededor de dar clase, ser recepción. Y que además tu cuerpo está cansado, ¿no? Porque deja de la chamba. El esfuerzo físico de dar clases, pues también es algo que implica. Hay unas clases que pues igual nada más la dictas, y eso es lo que decían de yoga. Y en este tipo de yoga tú dictas la clase, pero en un salón en el que estás sudando 4 veces al día por 1 hora y media, es un desgaste enorme, aunque no estés haciendo tú la clase. Entonces, aunque era repartido medio entre Valeria y yo la responsabilidad, yo le dije, sí, ninguna de las dos tiene un background de marketing, no tenemos experiencia en recursos humanos, porque obviamente hay que saber manejar gente, porque tienes 5 empleados, hay que saber manejar personas, hay que crear una cultura de la empresa, o sea, del estudio, o sea, es una mini empresa, aunque no lo veas. Entonces, al principio fue como, sí, me encanta la yoga y pongo el estudio, y después empiezas a ver que hay muchísimos retos y no los puedes hacer tú todos, ni tienes el conocimiento para hacerlos. Te das cuenta que tienes que traer más gente contigo al barco para que el barco salga adelante.
y que también ahí después nos vamos a meter más, pero financieramente no te da para crecer de estructura, pero ganar dinero y que sea realmente un negocio rentable. Exactamente, tendrías que tener una bolsita para lo que decimos en el mundo del emprendimiento, perder dinero los primeros 6, 8 meses de tu apertura, de tu negocio, como cualquier negocio. O sea, el retorno de inversión es probablemente 18 meses y es muy bueno. Entonces, más o menos 8 meses, 6 meses son los que pierde dinero cualquier empresa que abre. O sea, bueno, no cualquiera, igual, pero muchas de las empresas que abren desde restaurantes, cafés y estudios de fitness sobre todo, sí tienes que tener un colchón para perder dinero 6 meses. Claro. A ver, ahí a la par, Lisa, tu socia y co-founder, pues ya está en su maestría, ¿no? Pensando en esta misma idea. ¿Cómo conectan sus dos caminos? Cuéntame un poco del lado de Lisa, ¿qué es lo que ella estaba viviendo? Porque pues tú está clarísimo el problema, el founder market fit también que tenías, ¿no? Que conocías perfecto de industria. Del otro lado, Lisa, ¿cómo estaba y cómo se juntan sus caminos para empezar a platicar? Yo siempre creo que todos tendríamos que tener una cajita de herramientas. Y hay veces que no te hace sentido tomar o probar esta botella de agua o probar esta clase de HIIT o tomar este curso de cómo hablar en público. Como que dices, no, no va conmigo porque yo nunca voy a hablar en público. Yo creo que tienes que tomar siempre todas las herramientas que se te presenten y buscarlas y llenar tu cajita de herramientas porque esa cajita te va a ser útil algún día, aunque en este momento no lo creas. Entonces, Lisa, antes de irse a la maestría, trabajó en los estudios de Bikram Yoga, que ya eran como 6, 7 en Ciudad de México. Entonces, ella ya daba clase antes que yo, me dio clases a mí, era mi maestra, y además ayudaba en la parte administrativa, en la parte de marketing, sabía un poco más de la administración, qué hay detrás del estudio, pues no nada más es poner tapetes, abrir la puerta y ya está. Entonces siento que eso también le ayudó a ella pues, a tener una visión más de, pues trabajó de fondo, no nada más en uno, en una franquicia que tenía 6, 7 estudios de yoga. Entonces cuando se fue a hacer la maestría, además de su background que tenía en consultoría y todo, pues siento que ahí fue que conoció el modelo en Estados Unidos que es ClassPass y dijo, creo que es un buen momento para llevarlo a México, porque más que solamente porque el mercado todavía era pequeño, es porque si hay gente como yo que abre su estudio y no sabe cómo crecerlo o cómo traer un cliente a la puerta de tu estudio. Entonces, Lisa estando allá me busca y me dice, oye, yo creo que podemos hacer muy buen fit por lo que tú tienes en la situación en la que estás, por lo que yo he vivido, ya nos conocíamos del mundo de la yoga, ya éramos amigas antes, y entonces siento que buscar en tu círculo también es muy, muy, muy bueno, o sea, da muchos frutos porque de cierta forma las dos tenemos la misma visión. Nuestra visión genuinamente es ayudar a la industria de fitness a crecer. Entonces, esa es nuestra idea. Nuestra idea no es robar clientes, quitar clientes, no, o sea, sí queremos, aunque suene muy, o sea, de un sueño, sí queremos democratizar el ejercicio y sí queremos crecer el pie de la gente que paga por hacer ejercicio en México. Es muy chiquito todavía la proporción de gente que paga por hacer ejercicio. A diferencia de países, pues obviamente Estados Unidos es primer mundo, pero incluso en Latinoamérica estamos atrás de Brasil, por ejemplo. Que justo ahí tu competencia no siempre es otro estudio, es el hecho de que la gente no se mueve. Exactamente. ¿No? Tu competencia es una hora de Netflix, de ver Stranger Things. Exactamente. ¿No? Y el ejercicio. O sea, realmente esa es la competencia. El tiempo que la persona tiene en la tarde para hacer ejercicio o para ver cualquier cosa en la televisión o jugar videojuegos. Entonces, esa es la real competencia. La clave de FitPass y la meta de FitPass siempre fue que más gente haga ejercicio, que más gente vea el beneficio de hacer ejercicio y pague por hacer ejercicio. Entonces, esa es nuestra idea. Y entonces, desde ahí siento que esa fue la clave en que Lisa y yo nos juntamos. Además del background que teníamos de ejercicio y de estudio y lo que sea, la visión, eso fue importante porque también es una pregunta que siempre me hacen. Oye, ¿cómo elijo a mis socios? Y yo, lo principal es la visión que tienen a corto, a mediano y a largo plazo de la empresa. Porque siempre si hay un desacuerdo, siempre hay oye, ¿hacemos esto o hacemos esto? Toma de decisiones siempre es, ok, ¿cuál es el objetivo? Si el objetivo es entonces esta es la decisión correcta. No hay mucho que decir cuando tienes una visión. Entonces, Lisa y yo nos parecemos mucho en eso. Y pues genuinamente ayudarme a mí mismo, ayudar a emprendedores que tienen estudios, que viven las mismas cosas que yo viví en ese momento. Yo no puedo dar la clase, hacerla de recepción, hacerla de personal de limpieza, hacerla de mi contador. Necesito a alguien, una herramienta
que además no me cueste, que me traiga usuarios a la puerta de mi estudio. Que ahí es uno de los mayores problemas. Ya que hiciste todo eso, ¿cómo adquieres clientes, no? Y cómo traes la adquisición para que tu negocio funcione. Y luego no nada más la adquisición, la retención. Y creo que ahí es donde estamos. Porque FitPass ha hecho muy buen trabajo en activar personas que antes no hacían ejercicio. La verdad siento que eso lo hemos hecho muy bien. Hay muchas personas que pasaron de clases de niños, por ejemplo, que vas al ballet, al taekwondo, lo que sea, y después pues ya no lo haces profesional, pero tienes que activarte de cierta forma. Esas personas son las que estamos activando, haciéndolo sencillo, que conozcan el lugar que les gusta, el tipo de ejercicio que les gusta, y después se quedan en el lugar donde más les hace sentido. Entonces siento que hay dos problemas, la adquisición, pero ahora es la retención. Retener a la gente en tu estudio es el problema que yo veo ahorita en el medio, no tanto en FitPass, sino en los estudios como tal. Que la gente se quiera quedar contigo depende mucho del trabajo que haces tú interno y de comunidad que tienes. 100%. Ahorita nos metemos a entender eso, pero quiero conocer un poco más de historia de FitPass, ¿no? Entonces hablas con Lisa, Lisa te dice, pues estoy viendo esto en Estados Unidos, tú conoces esta industria. ¿Cómo nace ahora sí FitPass de manera formal? Lisa sigue en la maestría. Cuéntame esos primeros días, porque seguro hay muchos emprendedores escuchando que traen una idea de negocio y yo creo que es lo más difícil, ¿no? Dar ese paso de 0 a 1, esos primeros pasos para poder avanzar. Sí, fíjate que sí tuvimos bastante, no sé si suerte, pero de estar... FitPass estuvo en la incubadora de empresas de UCLA. Entonces, el último año de la maestría de Lisa fue, pues, literal, pivotear. Tenías asesorías de maestros, o sea, su año lo dedicó full a ver si jalaba o no funcionaba un modelo como FitPass. Pero había poca información. O sea, si tú buscas, porque también me preguntan, oye, ¿dónde saco información? De la poca que hay, la única empresa pública en México es Sports World, entonces de ahí puedes medio sacar información de cuánto paga la gente por membresía, de cuántas veces va al gimnasio a hacer ejercicio. Y hay una asociación en Estados Unidos que se llama Health and Fitness Association, y lo que hacen es investigar sobre Health and Fitness en Estados Unidos, en su mayoría, pero tienen un pedacito que es un 5% donde hablan de Latinoamérica. Entonces, esa es la única información que puedes ver de cuántas personas ellos creen, cuántos estudios creen que hay, cuántas personas creen que pagan por hacer. O sea, todo esto es muy poca la información. Y seguro ese 5% para ustedes era oro. O sea, era... Entonces, con esa información que tienes que empezar a tomar decisiones, a hacer un plan. ¿Por qué? Porque si te esperas a tener toda la información posible, pues no, de verdad nunca vas a acabar y nunca vas a tener el modelo correcto o perfecto. Entonces decidimos, ok, bueno, con esta información vamos a hacer un modelo y encuestar a nuestros conocidos también, ¿no? O sea, cuántas veces vas a hacer ejercicio, cuántas no sé qué, cuántas no sé cuánto, y se armó un modelo. Y lo primero que hay que hacer es no evitar, que siento que eso es lo que nos pasó, más bien evitar que la poca información y las pocas herramientas te frenen. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos una aplicación. Yo sabía y tenía un mock-up de qué iba a ser la aplicación. No, pues mira, va a tener un menú y le vas a picar aquí y aquí vas a poder reservar y aquí vas a poder ver y aquí vas a poder pagar. Eran fotitos de cómo quería que se viera la aplicación y mientras la estábamos desarrollando, yo me fui con los estudios y que había en ese entonces gimnasios de estudios a invitarlos a FitPass, decirles, esto no te va a costar nada, y les enseñaba una presentación con fotos de cómo iba a funcionar. No tenían nada, o sea, iba literal, si tú lo ves como muy blanco y negro, iba a vender humo, básicamente. Entonces, nunca me frenó no, yo voy hasta que tenga una aplicación que funcione. Yo voy hasta que pueda enseñar algo más real. No, yo voy y genuinamente vendía una idea. Que como marketplace es un reto enorme, ¿no? Como el huevo y la gallina, de qué adquiero primero, el estudio al usuario. Exactamente, entonces no me puedo pasmar porque no tengo una app todavía terminada. Entonces no me puedo pasmar porque no tengo un usuario. Vamos a ir viendo poco a poco creciendo uno mientras crece el otro. Entonces siento que una de las claves para nosotros fue hacer con poco, mucho. Y que con poco fuera suficiente para decir, ok, no me va a frenar con la poca información que tengo e incluso dinero que tengo, porque tampoco es que teníamos el dinero del mundo para pagar a hacer una app perfecta. Era una app que hacía lo básico, el diseño básico. ¿Por qué? Porque si funciona, entonces empiezo a ganar dinero y ese dinero lo empiezo a invertir en una aplicación más bonita. Este episodio es presentado por Adding. Adding es una plataforma de negocios pensada para fundadores, emprendedores y directivos
que quieren llevar sus negocios al siguiente nivel. Con programas en vivo enfocados para ayudarte a escalar tu empresa, levantar capital, adoptar inteligencia artificial, mejorar tu sistema de adquisición de usuarios, growth, retención, producto y mucho más. Todo guiado de los mejores fundadores, inversionistas y operadores de la región, que han escalado las empresas más grandes de Latinoamérica y hoy están listos para compartirte todo ese conocimiento para que lo puedas aplicar en tu negocio. Además, con un solo pago tienes acceso a diferentes programas en vivo, herramientas de updates y accountability para que puedas medir tu progreso, una biblioteca con contenido exclusivo para que puedas ejecutar en tu negocio, comunidad, networking, eventos en vivo y mucho más. Si quieres crecer con estructura y rodearte de las personas correctas para poder escalar, entra a addingapp.com y prueba 14 días gratis la plataforma para que puedas llevar tu negocio al siguiente nivel. Y ahí Feedback ya estaba formado, pues ya oficialmente, ¿no? Ustedes ya empezaron a ejecutar, empezaste tú a adquirir usuarios, Lisa, pues afinando todo el modelo de negocio, ¿o cómo se ven esos primeros Exactamente. días? O sea, literal teníamos un modelo de negocio mientras afiliábamos estudios para cuando abras, empieces a vender, tengas una base. ¿Cuánto tiempo se tardaron en lanzar? Empezamos a trabajar o sea, la idea y, así de sí, octubre del 2015, para septiembre del 2016 lanzamos una primera versión. Y todo este año fue ir generando la confianza con los estudios e irlos afiliando. Exactamente. Ir haciendo, literal eran Friends and Family los que usaban FitPass. Yo me encontré un post apenas en Facebook que decía, te regalamos un mes. O sea, imagínate, ahorita así, a lo que quisiera era regalado. Entonces, ahorita todo el mundo quisiera que le regaláramos un mes de FitPass, ¿no? Pero, o sea, era te regalamos un mes, úsenlo. Y la idea era probar el modelo. O sea, aunque yo te lo regalara, yo lo que quería ver era tu reacción ante el producto. Tu reacción ante el estudio, tu reacción ante la aplicación. Entonces, siento que no tener una versión perfecta te ayuda mucho a pivotear y a probar. Entonces, si yo te estoy regalando algo, probablemente me vas a dar un feedback y me vas a decir, lo sigo usando porque... Pero si me pagas también, pues es una arma de doble filo, porque si me pagas, pues obviamente vas a querer un producto perfecto y yo todavía no lo tengo. Entonces, o era descontado o era un poco regalado para que en esos 6 meses pivoteáramos un poco el producto. Exactamente. El otro día tuve una conversación con Íñigo Romayor, quien fue fundador de Acruz, vendía una empresa Mastercard, y él me contaba que cuando ellos empezaron daban el producto gratis y que mucha gente decía, oye, ¿por qué lo estás dando gratis? Pues hay un sesgo cuando la gente no paga cuando dan su feedback. Y él dijo, es que muchas veces lo daba gratis y ni gratis lo usaban. Y entonces ahí se empezaron a dar cuenta que lo tenían que cambiar porque dijo, si ahorita se lo estoy dando gratis y no lo usa, ¿por qué me pagaría por este producto? Y creo que ahí también te da mucha data de si vas por el camino correcto o no. Exactamente, ahí recibes mucha data. Entonces, probar a ellos. No, me funcionó regalarlo, pero un mes. Después, si veo que lo usas, te empiezo a cobrar. O al revés, si me compraste 2, te regalo 1. Pero la idea es que lo uses. O sea, la idea es que lo uses porque entre lo usas o no lo usas, yo tengo información. Entonces, así se ven los primeros meses. Yo subiendo estudios, operando en pues, la parte... Toda la oferta de la aplicación siempre fue mi responsabilidad de tenerla... Negociar cupos, negociar precios, negociar con los estudios y los gimnasios y ir a la cara. Entonces, algo que siento que me ayudó mucho es contarles, sí te quiero resolver un problema, porque genuinamente hoy muy poca gente paga por hacer ejercicio y nuestra idea es aumentar ese pie. Y entonces, como que al tratar de resolver un problema, siento que también nos ayudó muchísimo y es clave para también cualquier emprendimiento. Si genuinamente quieres resolver un problema, va a haber mercado. Sí, es una buena señal que vas por buen camino. Me encanta escuchar la historia de tu lado porque yo conozco FitPass desde 2016. Yo creo que soy de sus primeros. De hecho, creo que soy como usuario 2000 o 3000. Entonces, conozco como esta etapa muy inicial de FitPass y cómo han ido avanzando y cómo han ido creciendo. Y el vivir también, me acuerdo que tú al principio ibas a reclutar estudios uno a uno, como esta confianza de, pues yo soy Karen, yo soy la founder. ¿Cómo se vieron esa etapa? Me gusta contar mucho una historia porque un estudio en la Condesa que ya no existe, era un estudio de telas, pol y telas y así, me dejó plantada 3 veces. Entonces yo tenía que ir, pues ya sabes, pagar el estacionamiento, ir, pararme ahí, y 3 veces me dejó plantada porque pues yo creo que decía, pues, a ver qué me va a ofrecer, me va a vender esta persona. Al final se subió y él sí fue de las personas que me dijo, a mí me ayudó mucho, o sea, porque sí es traer un cliente que no me está costando, porque
algo que hoy ya es un poco más normal. Haces un perfil de Instagram y pues subes unas stories y a lo mejor te haces viral y entonces ya está. Pero hace 10 años no. Entonces me acuerdo que me dijo, cuando él se dio de baja, me pidió una llamada y me dijo, a mí de las cosas que más me gustó es que vino una persona a darme la cara y a pesar de que yo la dejé plantada 3 veces, la persona siguió viniendo para que yo le dijera sí. Y no se fue hasta que no recibió un sí de mi parte. Entonces yo pensé, esta persona, o el emprendimiento, o estas niñas, porque nos decían niñas, van a llegar muy lejos por eso. Porque yo soy un estudio chiquitito con 5 poles en la Condesa y vino hasta que yo le dije que sí. Entonces siento que eso es un poco las que suceda. Yo no me voy a ir de aquí y voy a venir las veces que me deje plantada esta persona hasta que no consiga el sí que quiero. Me encanta. Entonces, eso siento que fue mucho. Así se ve mis 8 meses de subir estudios. Dejarme plantada, dejarme, ya sabes, o sea, primero sí, luego no. Ir, poner cara, o sea, me iba toda arreglada, toda formal para que vieran que pues, éramos una empresa formal y decente. No existía nada por el estilo. Hoy es muy fácil, una aplicación, mete una tarjeta y compra. Uber llegó un año después a México. O sea, no era algo tan común. Entonces, también explicarle algo nada común. Una persona me tomaba 2 horas. Entonces, para que te des una idea, no es una cosa de... Hoy nos toma un video de 10 minutos explicar cómo usar FitPass y cómo subirte y qué hacer. A mí me tomaba 2 horas explicarle por persona, más las veces que me dejaban plantada, qué era FitPass y cómo funcionaba y cuál era el objetivo. No, y por eso me quise frenar aquí porque suena muy fácil, ¿no? Yo no tengo la métrica exacta, pero yo creo que el 95% de los estudios en México conocen FitPass o incluso quieren estar afiliados, están en conversaciones. Pero estábamos en una etapa donde los estudios como tal ni eran tan comunes. Estábamos en esa transición, ¿no? De gimnasio tradicional a que es esto un estudio, un indoor cycling, salones muy diferentes de los que veníamos acostumbrados. Y 2, un modelo de negocio completamente diferente, disruptivo, como tú dices, 2 mujeres en tecnología que, pues si bien startups todavía es un 4% del venture capital que se reparte para mujeres, o sea, cambia muchísimo todo el juego. Sí, y justo era difícil también un poquito porque éramos mujeres, entonces también, y además, pues yo soy chiquita y hace 10 años me veía más chiquita, entonces por eso te decía, me tenía que arreglar, o sea, me tenía que poner un saquito, una camisita, como para verme y que me tomaran un poco más en serio. Entonces, siento que no está fácil, sí fue, o sea, picar piedra y vivir, soñar y poner todos tus ahorros ahí y tocar la misma puerta hasta que se abriera. O sea, literal, hasta que esa puerta se abra. Las veces que sea necesaria yo voy a venir hasta que esa puerta se abra. Y me acuerdo mucho de este señor. Y justo cuando ese señor se dio de baja, porque cerró, le pidieron el local, se fue, me dijo, me volvió a decir, ustedes van a llegar lejos. Y me acuerdo, me dijo, me gustaría que me mandaras un mensaje cuando llegaran a los 500 estudios afiliados a FitPass. Íbamos como en 100. Y yo ya sentía que 100 era, te juro, la vida. Y yo así de, le dije, ojalá lleguemos pronto. Y cuando llegamos a los 500, le escribí y le dije, acabamos de afiliar el número 500. Gracias por haber confiado en nosotros. Y esas son esas cosas que sí las recuerdo con mucho cariño y mucho de... Mis primeros 500 me costaron muchísimo trabajo. No quiere decir que los demás no, pero conforme fuiste creciendo, pues ya se balanceó. Lo que dices es, ya lo conoces, ya ubicas y sabes que es un add-on que le va a sumar a tu estudio, como tú lo manejes. Entonces ya es más fácil que los estudios se suban a FitPass, porque pues un poco nos escriben. Pero para llegar ahí, sí me costaron esos primeros 500, sudor y horas y días y mucho poder de convencimiento. Me encanta. Y ahorita ya hablamos mucho de un lado del marketplace, que son los estudios, pero cuéntame del lado de los usuarios, ¿no? Porque hoy, pues si hacemos un fast forward, miles de estudios afiliados, una comunidad que mueven muchísimas personas todos los días, que han construido una marca y una lealtad y una comunidad muy fuerte, más allá de ser solamente una aplicación o un marketplace. Entonces, cuéntame cómo se ve ese crecimiento en usuarios y cómo van creciendo el negocio para que hoy, fast forward, más de 10 años después, pues estén donde están. Fíjate que de parte de los usuarios, ahora pues vamos a hacer marketing digital, pero en esa época también encontrar una agencia o nosotros hacer marketing digital in-house o una agencia era complicado. Nuestra primera agencia fue Sacapuntas y eran de los pocos que hacían marketing digital en México. O sea, pautar o sea, como que videitos, ya sabes, que llamaran la atención, era difícil. Pero nos ayudaron ellos a escalar a un punto en el que nosotros
justo teníamos esta agencia e in-house teníamos a Daniela López, que muy buena, Dani. Dani lo que hizo es, Dani, no tenemos capital, no tenemos presupuesto para mucho marketing y PR y estas cosas. Entonces, Dani tocando puertas, lo mismo, haz que suceda, tocando la misma puerta hasta que se la abriera, pidiendo todos los favores que se podían para pues salir en revistas, en periódicos, en eventos, sin que nos costara. Entonces siento que no nada más es Lisa y yo tocar puertas, sino el equipo. O sea, genuinamente en ese entonces Daniela se puso mucho las pilas y empezamos a hacer mucho PR. Mucho PR sacándole a FitPass lo que tenemos de especial, que son 2 mujeres, como tú dices, haciendo una empresa de tecnología, incursionando en un mercado de fitness, en donde, como bien lo dijiste, el 4%, solamente el 4% de todo el dinero de Venture Capital va dirigido a empresas, más bien se pone en empresas dirigidas en mujeres. Entonces, es una historia muy bonita. Entonces, sacándole provecho un poco a eso, es que pues, nos empezamos a hacer más conocidos, empezamos a hacer retos FitPass, que la gente sí lo use. O sea, genuinamente quiero que lo uses para que veas un beneficio en esto. Entonces, me acuerdo que empezamos no a regalar FitPass, porque ya pasamos a otra época de no regalarlo, sino el que más lo use, te damos 1 año de FitPass. El que más lo use, te damos 6 meses de FitPass. Entonces, empezamos a hacer retos, empezamos a hacer eventos, aniversarios, donde no nada más la comunidad vivía en lo digital, sino en lo presencial. Porque sí creo que el mundo es mucho, y más el mexicano, es mucho de contacto humano. Entonces dijimos, ok, somos una empresa que puede vivir en lo digital siempre, pero la forma en la que vamos a crecer es tener estos eventos donde haya y la comunidad se junte. Entonces siento que fue una mezcla de las 2 cosas, empezar a hacer comunidad tanto digital como presencial y empezar a hacer mucho ruido en la parte de PR y marketing, sacándole provecho a lo que teníamos de diferente FitPass, ¿no? Que era un modelo que tampoco se usaba. Entonces, el usuario empezó a crecer conforme empezaron a crecer los estudios y conforme lo empezaron a usar. Porque entonces cuando tú lo usas, ves los beneficios, encuentras clases, eso es algo que nos pasó muy lindo, porque hay gente que solamente iba al gimnasio, ¿no? A correr y a lo mejor a yoga, ¿no? Que eran disciplinas que siempre han estado ahí. Que eran más conocidas. Exacto. Pero telas, estas clases que tienen los trampolines, por ejemplo. Escaladoras. Exactamente, el clan, que son escaladoras. O sea, todas estas es difícil, no lo conoces y no sabes si te gusta. Entonces, al tener FitPass y descubrir estos lugares, ahora empezamos a hacer un directorio para descubrir lugares nuevos, para ejercitarte de una forma divertida. Esa fue la clave para el usuario. Porque yo le puedo ofrecer al usuario las mismas clases que ya conoce. Pero cuando tú le empiezas a ofrecer cosas nuevas y cosas divertidas y que el ejercicio es divertido, ahí es cuando el boom en los usuarios se vio. Pero tuvo un poco que ver con el crecimiento de los gimnasios o estudios hacia cosas novedosas. Pero la forma en la que el usuario descubría mucho más rápido esas escaladoras, por ejemplo, era FitPass. Que ahí creo que son 2 temas, ¿no? Uno es descubrir nuevas clases y otro es descubrir nuevos estudios. Oye, a lo mejor está enfrente de mi oficina, al lado de mi casa. Entonces, sobre todo en Ciudad de México, que vivimos en edificios, entonces es como yo no sé qué hay en el edificio al lado. Está escondido. Entonces, algo que hicimos también cuando empezamos FitPass es que buscamos en Google, yo que estaba en la parte de estudios, y busqué yoga en Polanco. Y me salieron como 11 resultados, de los cuales la mitad ya no existía. Entonces, Google no está actualizado porque el dueño del estudio que ya cerró no se va a meter, o sí, y es raro, a deshabilitar su perfil de Google. Entonces, la forma en la que nos fijamos, o incluso Instagram, cerrar el Instagram igual lo deja ahí para cuando lo vuelva a necesitar. Pero nosotros, no sé si te pasa a ti, para darte cuenta si uno sigue activo o no, es la fecha de su último post. 100%. Entonces, ahí te das cuenta que no existe, pero el perfil sigue abierto. Entonces, no hay un directorio. Entonces dijimos, claro, FitPass es el directorio más grande de fitness actualizado, porque aquí genuinamente me puedo meter a ver dónde está el estudio más cerca, descubrir nuevas clases y que sí existe esa clase de las 8 de la noche. O sea, esa clase sí existe. No tengo que ir a ningún otro lado, llamar por teléfono, meterme al Instagram, meterme a la página, porque además tener una página es muy común para estudios grandes, pero para estudios chiquitos no tienen página de internet. Entonces, ¿dónde busco? Y entonces siento que le resolvimos al usuario muchísimas cosas
Y por eso empezó a crecer muy rápido. Porque incluso podías no usar FitPass, pero solo descubrir lugares nuevos era con FitPass. Y ahí empezaron a tener mucho product market fit con el usuario, ¿no? O sea, que hasta alarmas, hasta hoy en día la gente se pone para reservar en sus estudios favoritos. La gente empezó a hacer el hábito de el lunes voy a tal estudio, el martes voy al otro, y ya tener como una rutina dentro de FitPass, que eso creo que también se valora mucho dentro de un usuario. Exacto. El usuario hoy en día ha cambiado un poco porque, Cuéntanos exacto un poco de la data del usuario de hoy en día, cómo está con FitPass. por ejemplo, hace 10 años el usuario sí iba a un estudio de yoga, que nosotros hacemos yoga, por ejemplo, que es lo que conozco más, y me quedaba ahí en el estudio de yoga. ¿Por qué? Porque el maestro te ayudaba a ver, ok, ya te salió esta postura y ahora haz esta postura, y ahora haz esta, y ahora ya te metes a la clase avanzada, y entonces... Sí, esta forma de progresar. Exacto, es una forma de progresar, porque la yoga, más que solamente un ejercicio, para mí es una disciplina y puedes medir muy bien la progresión con un solo maestro. Entonces ahí es donde lo ves, pero últimamente el mundo ha cambiado hacia allá, no es culpa de FitPass, ni es culpa del fitness, ni es culpa de nadie. El mundo ha cambiado hacia una rutina donde sea diferente para no aburrirme. Hacer ejercicio está de moda, pero no estaba de moda hace 10 años. Y la forma en la que está de moda es convivir con gente, o sea, comunidad. Porque ahora voy con mis amigos, voy a una date. Una primera date es vamos a correr, vamos a un estudio, ¿no? Y nos bañamos y nos vamos a desayunar. Eso es un buen date y eso es un date de hoy en día bastante común. Irte a hacer ejercicio con tus amigos el sábado y el domingo es bastante común. Pero a lo que a la gente le gusta es la capacidad que hay de todos los días hacer algo diferente o hacer una rutina. Los lunes a yoga, los martes a correr porque se compensa, los miércoles voy al gym y los jueves a pilates porque se compensa. Entonces, esa es una forma en la que la gente se comporta, pero porque en general en su vida se comporta así. Hacer lo mismo para mucha gente, no quiero decir toda, pero para mucha gente sí le da un poco de flojera hacer lo mismo todos los días. Entonces, o lo agarras como un reto de quiero mejorar en yoga y entonces sí me quedo con este maestro, o si no, hago yoga un día para estirar y se acabó, los demás días hago otra cosa. Entonces siento que FitPass se adaptó mucho a la necesidad del mercado. Entonces el mercado fue hacia allá y FitPass creció al mismo tiempo que la necesidad del mercado, entonces ahora el usuario tiene una rutina muy clara, pero también hay usuarios que sí les gusta o sea, la rutina de ir al mismo lugar todos los días porque me queda cerca y para qué me ando moviendo. Y entonces son los usuarios que se quedan en un estudio, porque sí hay usuarios que se quedan en un estudio, que es mucho lo que de repente nos cuestionan algunos estudios o algunos usuarios. Y aquí ya estoy contándote también todo, pero nosotros tenemos muy bien medido cuántos usuarios se quedan en estudios después de probar 3 meses FitPass. ¿Y cómo funciona eso para ustedes como FitPass? Porque pues si bien parte de tu trabajo es sí traer al estudio más gente, que escura más gente, pero también ustedes son un negocio, ¿no? Claro. Pero la idea es eso, yo necesito encontrar a más personas que empiecen a pagar por hacer ejercicio. Okay. O sea, no, ese usuario si ya se quedó en Suda o lo que sea, que se quede en Suda, está perfecto, esa es mi intención. Que encuentre lo que más le guste y que se quede activo para hacer ejercicio. Y si ya encontró Suda, o por ejemplo yo que voy a un gimnasio y voy a yoga, yo ya me quedé en esos dos. De repente se me antoja hacer otra cosa y de repente reservo y voy, pero yo ya estoy casada como con 2 lugares. Obviamente uso FitPass para ir, pero estoy casada con 2 lugares. Entonces, hay gente que no, hay gente que de todas... Entonces, nuestro objetivo es ampliar el pie de la gente que paga por hacer ejercicio. En México hay 4 millones de personas que pagan por hacer ejercicio. Más bien, 4 millones en 2011. Hoy ya hay 5.5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la gente está creciendo la cantidad de gente que paga por hacer ejercicio. Y mi objetivo es, a la gente que le cuesta activarse, hacérselo fácil. Si tú ya tienes la intención de medio empezar a hacer ejercicio, ir a un estudio directo puede ser a veces pues un poco como, un poco de miedo, intimidante, no sé si comprometerme un mes, pero pues un mes es más barato que una clase. Entonces, pues pago FitPass, voy a 5 lugares, veo cuál me gusta y me quedo. O su otra opción es quedarse en su casa. Entonces siento que hacerle fácil su incursión al mundo de fitness, eso es lo que hace FitPass para el mercado. La gente que ya tiene la espinita de empezar a hacer ejercicio, nosotros hacérsela fácil para que pruebe qué le gusta y después se quede en un lugar. Porque también hay gente que solo le gusta ir a 1 o 2 lugares a hacer ejercicio.
Karen, y hoy con el paso de los años, la industria de fitness ha crecido de manera exponencial. La cantidad de estudios nuevos que abren todas las semanas, todos los días, es una locura, pero también la cantidad de estudios que están cerrando. Y creo que esto lo hemos visto más en los últimos 1 o 2 años, de cómo estudios que abrieron en 2021, 2022, hoy están cerrando porque pues, su modelo de negocio no estaba funcionando, sus units economics no avanzaban. ¿Cómo ves tú el futuro del modelo de negocio de los estudios de fitness? O sea, ¿realmente es un buen negocio? Es súper buena pregunta y antes de contestarla quisiera decirte un dato. El 20% de los estudios que abren el primer año cierran, más o menos. Y eso va un poco alineado a en general cualquier negocio en México. Una miscelánea, una cafetería o algo así. Es más o menos el mismo. Entonces, a lo mejor nosotros porque estamos en el mundo de fitness creemos que es muchísimo el 20%. Pero está alineado a una pyme, está alineado a una empresa, pequeña y mediana empresa en México, está alineado el rango de cuánto cierran. Entonces, como que no es tan alarmante, sino va un poco con el mercado, es lo que quiero decir. Y contestando más la pregunta, sí es mucho más retador hoy, bueno, no sé si más retador hoy que hace 10 años, pero sí es retador, ¿por qué? Porque no solamente tienes que amar lo que haces, que te fascine lo que haces y además dar clases, sino que estás compitiendo con 10 veces más estudios que hace 10 años. Entonces, abren tantos estudios y la barrera de entrada es tan pequeña, necesitas un local, necesitas tu persona y depende de la infraestructura, pero pongamos un estudio chiquito, necesita poca inversión también. Entonces la barrera de entrada es pequeña, pero la competencia que tienes es mucho más grande en cuanto a ejercicio y como volvíamos a lo que te decía al principio, no compites con 1 hora de yoga, 1 hora de pilates o 1 hora de correr. Compites con 1 hora de irme a tomar café con una amiga, con 1 hora de quedarme a ver Netflix. Entonces... No, y adicional de esa competencia de otras alternativas, Netflix, tal, ya cuando decides hacer ejercicio, si quieres hacer pilates, tienes 15 alternativas en 4 kilómetros de distancia. Exacto. Entonces yo siempre pongo este ejemplo. En Las Lomas, o sea, literal, yo cuando empecé a sumar estudios en Las Lomas en 2010, 15, 16, principios de 16, había 20 lugares para hacer ejercicio. 20. Y me acuerdo perfecto de esos 20 porque los firmé y los subí. Y en la placita había uno. Y luego a 2 calles había otro. Hoy hay 250 lugares para hacer ejercicio solo en Las Lomas. Entonces, solo en 7 cuadras. O sea, 8 cuadras. ¿no? Entonces, esa es la verdadera competencia. O sea, ahí está la competencia. Entonces, ahora para abrir un estudio necesitas tener todavía una competencia, una ventaja competitiva mucho más grande que hace 10 años. ¿Por qué? Pues que literal eras la yoga de la colonia. Ahorita eres la yoga de la placita. Eres una más. O sea, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para sí tener clientes y que los clientes no nada más lleguen, porque pueden llegar por FitPass, pero que se queden conmigo? Ese es el reto verdadero, no solamente de la industria en México, sino en general en el mundo. Hay tanta competencia y hay tantas cosas que hacer que yo necesito tener una ventaja competitiva muy marcada. Y solamente hay 2 formas en las que te puedes distinguir por eso. O precio, o tengo un mejor servicio, o tengo mejores clases, o tengo un mejor maestro. O sea, no hay mucho por dónde distinguirte. Entonces, o eres un low cost, o sea, o vas el precio para abajo, o tienes otras 4 alternativas, nada más. Entonces, sí deberías de antes de abrir un estudio pensar en qué me voy a diferenciar de los otros 250 de mi colonia. Que creo que eso pasa mucho. Yo que conozco la industria y hemos trabajado juntos, la vivimos en cierta manera juntos, me pasa mucho ver estudios mucho más chiquitos que abren y le copian los precios a los grandes. Me meto a sus landing pages y digo, es que qué error están cometiendo porque no pueden ofrecer lo mismo que ofrece un Suda, ¿no? Toda la infraestructura que hay, las instalaciones, las capacitaciones a los coaches, que obviamente llegas y tomas una mejor clase que en otro lado. Y digo, es que ¿por qué están comparando los precios? Cuando ahí creo que es un error muy grande porque te puedes diferenciar por ser un estudio de buena calidad, con un precio mucho más bajo, y ahí poder llegar a otro target que sí realmente vas a ser diferente y no tener pues 8 camas vacías y tener 2 que te paguen los 380 pesos de la clase. Exactamente. Entonces, es ver dónde está el mercado. Entonces, yo lo veo mucho también en sé que estamos hablando de fitness, pero en las aerolíneas, por ejemplo, o sea,
Está Aeroméxico, si quieres ir en Aeroméxico está perfecto y te van a dar la comida y el café y va a llegar a tiempo y todo, pero también está low cost, o sea, quiero pagar menos, pero entonces los servicios van a ser menores. Entonces siento que tienes que ver en qué parte del juego, o sea, literal esto es de un libro de emprendimiento, paso número 3. ¿En qué punto del mercado quiero jugar? Quiero jugar aquí, quiero jugar aquí, quiero jugar aquí o quiero jugar acá. ¿Y cuál va a ser mi ventaja en ese mercado que quiero jugar? Entonces, no me puedo tener precios justo de high-end con un servicio de low cost o incluso el tipo de ejercicio. Entonces, como que siento que si yo no tengo la capacitación de dar yoga, un tipo de yoga que requiere más certificaciones que otro, pues entonces no me meto en eso. Entonces me meto a dar yoga para principiantes o busco asociarme con alguien que sí sea bueno haciendo eso. Entonces, primero antes de abrir el estudio tienes que ver en qué parte del mercado quieres jugar y cuál va a ser tu ventaja. Porque si no tengo una ventaja, genuinamente, mejor no abras. Me encanta y súper necesario este tema, que todos los dueños de estudio lo tengan muy presente y también creo que no pasa nada empezar con un nicho y mientras vas creciendo vas ampliando tu nicho, como dices, si al principio no tienes esas certificaciones, empiezas yoga para principiantes, yoga para embarazadas, o sea, tu diferenciador y ya de ahí cada vez vas creciendo y te vas expandiendo. Sí, o sea, no vamos a hacer aquí el análisis, pero justo yo los invito a que hagan el análisis del estudio al que más les guste. Entonces vas y te vas a dar cuenta, tienen una ventaja competitiva. El que más te gusta sí juega en un mercado muy específico, tiene muy claro quién es su cliente y tiene una ventaja muy clara. Me encanta. ¿Cómo ves tú el futuro de FitPass en los próximos años? ¿Cómo ves el futuro de fitness y justo esta industria? ¿Y cómo ha ido creciendo y evolucionando FitPass? ¿No? Porque ya no solamente tienen esta parte de ejercicio, han metido FitPass Beauty. Entonces, ¿cómo van avanzando y dónde está su mirada y su visión? Sí, mira, nuestro tema siempre ha sido, o nos hemos enfocado mucho en el cliente. Y en lo cliente, pues tenemos dos, el estudio y el usuario. ¿Qué quiere el cliente y qué quiere el usuario? El estudio, perdón. Entonces, el estudio nos empezó a decir, oye, yo quiero subir más servicios. Ya tengo mi lugar, ya lo tengo abierto, lo tengo acá y la gente quiere venir a recuperarse. Entonces empezamos a meter botas de presoterapia, empezamos a meter electroestimulación. ¿Por qué? Porque la gente cuando empiezas a hacer deporte, pues claro que sí necesita cierta recuperación, no nada más hacer deporte así a la S va, ¿no? Entonces, al empezar a escuchar el estudio dijimos, ok, vamos a abrirnos a hacer una prueba, un piloto de cinco estudios o 5 spas que empiezan a meter este tipo de servicios. Y nos dimos cuenta que había mucho interés del usuario. Entonces empezamos a crecer esa base y entonces ahora nos estamos enfocando y mi objetivo es enfocarnos en no nada más en fitness, de hacer ejercicio, o sea, en verte bien, sino en estar bien, que significa meter cosas de wellness. Y por lo tanto, al meter cosas de wellness, dimos un brinco a beauty, que también era como un add-on. Entonces, mi idea es que tú en FitPass encuentres todo lo que estás buscando para tener una vida 360 saludable. Entonces, puedes encontrar consultas de nutrición, hasta para irte a hacer las uñas si quieres, hasta recuperación muscular, ¿no? Electroestimulación. No nos hemos metido tanto en doctor porque eso ya es un poco más específico. Y que tengas tu rutina de ejercicio. Entonces siento que ser una super app, que yo le digo, eso es el objetivo de FitPass, sin perder la comunidad. Mi objetivo también del otro lado del usuario es que seguimos queriendo crear comunidad, tener una comunidad con experiencias tanto presenciales como experiencias virtuales, tener un programa de compensación, por ejemplo. El otro día fue una comida y una chava me dijo, oye, yo amo FitPass y tengo 10 años pagando FitPass. Como ella también hay usuarios, pero también hay usuarios que, te digo, se quedaron en un estudio y yo dije, claro, hay que compensarle la lealtad de los usuarios que tienen 10 años aquí. Entonces, que no se nos olvide que todo tiene que girar alrededor del usuario, porque el usuario es el que decide ir, el que decide tomar, el que decide activarse. Entonces, sí queremos seguir creciendo hacia hacer una super app donde en FitPass encuentres todo lo que necesitas para una vida saludable, al mismo tiempo que darle al usuario siempre la mejor experiencia y el mejor producto. Ahorita estamos haciendo una nueva app que va a tener nuevos features. Hace mucho no la cambiamos y sentimos que ya era hora. O sea, funciona bien, pero puede estar mejor. Entonces, nuestro objetivo es literal, servir al usuario y al estudio de una mejor manera, la mejor manera que podamos.
Me encanta. Karen, ya para ir cerrando, tú eres una persona muy espiritual y de hecho hablando con tu equipo me contaban que eres una persona muy espiritual, que lo llevas tanto en tu vida a día como en tus juntas, como en el trabajo, pero al mismo tiempo pues tienes esta parte muy de competitividad en el negocio, ¿no? Muy rápida, yo que he platicado contigo en otros ambientes, pues una velocidad impresionante. Me acuerdo que una vez tuve una junta contigo y duró yo creo que 8 o 10 minutos la junta y yo venía acostumbrado de juntas mucho más largas, que al final resolvíamos, pero mucho más largas. Y terminó, vi mi agenda y eran 11:38 cuando la junta empezó a las 11 y dije, ¿qué pasó? Y después, 4 minutos después, recibí un correo tuyo con la minuta, con los next steps que va a hacer cada uno y dije, wow, o sea, qué manera tan eficiente y tan productiva de trabajar, pero al mismo tiempo, pues este lado muy espiritual, muy conectada contigo, con tu cuerpo, con tu bienestar. ¿Cómo lo vives tú en tu día a día y cómo balanceas estas dos partes como CEO de una empresa pues en constante crecimiento? Sí, creo que sí soy muy así y de repente soy muy acelerada, pero siento que lo que me ayuda mucho es ponerme literal unas alarmas. Ya no lo he hecho, pero fue como durante 5 años lo hice, en el que puedo estar trabajando, siendo así súper productiva y de repente se me olvida comer. Y yo como, ok, entonces ya estoy, o sea, hay días que te decía que comí, ya no me acuerdo si comí o no comí, ya no me acuerdo, literal, solo es, creo que tengo hambre, porque estaba tan desconectada de mi cuerpo. Entonces mi parte como espiritual y mi parte como, ya sabes, de cuidar mi cuerpo y todo, decía, no, pero es que no puede ser. Entonces literal me ponía alarmas cada hora como para, ok, tengo sed, literal, necesito ir al baño o la hora de la comida. Y aunque tenga muchísimas cosas que hacer, siempre me pongo una alarma para irme a hacer ejercicio. Entonces busco la forma, no soy una morning person, o sea, me despierto tardísimo y si te digo que ahora me despierto te infartas, pero sí soy una persona que hace todo lo que tiene que hacer, pero literal me tengo que obligar a pararme de la compu a las 6 de la tarde. Mi clase es a las 7 de la noche y me voy a las 7 de la noche, truene, llueva, o sea, ayer estaba lloviendo y yo me fui, yo dije, no, pues voy a ir al gimnasio, para mí esté lloviendo o no esté lloviendo. Y mi novio me decía, pero está lloviendo. Y yo, con esta cara, yo así, los que no nos están viendo, yo así de, oh, y entonces él así de, pero está lloviendo, vas a ir lloviendo. Y yo, claro, me pongo una chamarra de lluvia, me pongo una sombrilla y un paraguas y ya está. Entonces, no es que me doy permiso de sobrepensar ni de que me entre la flojera ni nada. O sea, sí trato de ponerme alarmas para tener mis tiempos de descanso, mis tiempos de comer, mis tiempos de hacer ejercicio, porque siento que si tengo esas 3 cosas, lo demás va a estar como estable, regresando un poco al principio. Entonces hay veces que te tienes un poco que obligar, porque de gustarte y querer hay días que te da flojera. Hay días que si dices no y entonces me invento que me duele la pierna, entonces porque me duele la pierna no voy. Exactamente. Entonces es sí un poco empujarte tú. No quiero decir la palabra obligarte, pero tú solito eres tu propio porrista. Entonces si tú no te echas porras, si tú no te obligas a ir, si tú no te motivas a ir, no vas. Me encanta. Ya para cerrar, la pregunta obligada que le hacemos a todos nuestros invitados. Si pudieras dejar de un solo consejo a la juventud, ¿cuál sería y por qué? Yo creo que diría que cree en ti, porque una de las cosas que nos paralizan al hacer cualquier cosa, o sea, no nada más estoy hablando de emprendimiento, al hablarle al niño que te gusta, al empezar a hacer ejercicio, al quiero emprender y poner una cafetería, quiero hablar con mis papás porque ya me quiero salir de la escuela. O sea, cualquier cosa que te dé miedo, siempre tienes que creer en ti, porque si crees en ti ya tienes más de la mitad del camino recorrido. Lo que más te paraliza es las dudas que tienes sobre ti. Entonces, si realmente crees en ti, yo siempre digo, o sea, ya lo lograste, porque ya estás creyendo que sí se puede. Me encanta. Y bueno, pues como siempre en todos los episodios cerramos con una frase que me encanta y que creo que caracteriza mucho y me la acabas de ganar. O sea, si crees que puedes, ya recorriste más de la mitad del camino, porque haciendo una investigación de ti es una frase que veo que repites mucho, que vives mucho en tu día a día. Entonces, gracias Karen por estar aquí. Platícame qué viene para ti, qué viene para FitPass, dónde los puede contactar la gente, si alguien está interesado en ustedes. Sí, mira, va a estar bien padre este año para FitPass porque es nuestro 10º aniversario. Entonces, justo desde el año pasado en FitPass empezamos a retomar los eventos presenciales, las clases especiales de FitPass donde pues son como activaciones presenciales también para que conozcan a FitPass y crezcamos la comunidad. Pero este año viene nuestro aniversario 10, entonces va a ser un evento bastante grande, entre 200, 300 personas, un venue increíble, va a haber clases especiales,
muchos patrocinadores en el evento y va a ser uno de los eventos, más bien el evento más grande que hemos hecho en 10 años, en septiembre. Entonces los invito a estar pendientes en las redes sociales y todo para que puedan asistir al evento. Va a haber accesos especiales a los usuarios que más clases tengan o que más tiempo tengan en FitPass también. Entonces estamos muy contentos de cumplir 10 años, estamos muy contentos de que este año vamos a sacar nuestra nueva aplicación. Entonces también vamos a darle un nuevo look a la app con nuevas cositas ahí para los usuarios que les van a gustar, estoy segura. Entonces, literal creciendo y mucho hacia el usuario y hacia el estudio. Me encanta. Pues muchísimas gracias, Karen. Gracias por venir a Punch, por compartirnos más de ti y de toda la trayectoria que tiene FitPass. Yo, como te dije, he estado muy cerca de todos ustedes y me encanta poder ver pues, este crecimiento y esta trayectoria y lo bien que lo han hecho, ¿no? Porque realmente un Product Market Fit con los usuarios y con los estudios también, que son un valor agregado pues súper importante. Así que gracias por estar en Punch y por compartirnos más de ti y de toda tu trayectoria. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Elio. Y bueno, pues gracias por escucharnos, gracias por llegar hasta aquí. Así que suscríbanse para que puedan ver todo el contenido que tenemos. Cada semana tenemos un nuevo episodio. Así que nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio.